Hola, ¿qué tal? Desde Recarga Vida te bendecimos en Vida TV Play. ¿Has pensado en esas cosas imprescindibles de pronto para hacer un viaje, para armar una maleta? Uno cuando piensa en eso está viendo, bueno, cuántos días va a pasar, a dónde voy, qué es lo que voy a necesitar. Ahora, en el viaje de la vida, en el viaje de estar con Dios, de glorificar a Dios, ¿qué será imprescindible? Jesús nos muestra una de esas cosas en Juan 5:30 y él dice esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Imagínate a Jesús hablando. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el representante de Dios aquí en la tierra, el Verbo hecho carne, en la palabra en acción. Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Cuántas cosas hacemos por nosotros mismos? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros por nuestra propia cuenta? Bueno, pudiéramos mencionar mucho, ¿verdad? A veces no estamos ni conscientes de esto, pero Jesús se hizo consciente de esto y dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Y esto me cautiva porque él dice, según oigo, así juzgo. Entonces una de esas cosas imprescindibles en el camino de la vida es reconocer que no podemos hacer nada por nosotros mismos y que necesitamos oír. Ahora, ¿qué estamos oyendo normalmente? Escuchamos muchas voces, hay voces externas, voces internas, y la voz que escuchamos está muy ligada a mi perspectiva o a mi forma de ver la vida. Yo oigo ese pensamiento interno, esa conversación íntima que de pronto me dice está bien, está mal, o esta situación va a terminar en esto, o tal persona me dice algo, pero yo estoy comparándola con esa información que me llega, oye, esta persona es sincera o no, o esto es real, o mejor tengo cuidado. Entonces, imagínate, ese oír nos hace juzgar y tomar decisiones también. Pero cuando Jesús habla de según oigo, así juzgo, no está hablando de su propia voz o no está hablando de lo que su perspectiva personal. Él dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, cuando él dice, según oigo, así juzgo, está hablando de oír la voz del Padre, oír la voluntad del Padre. Nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Cuando tomamos una decisión, cuando determinamos tener una forma de pensar, ¿qué voz estamos escuchando? Es imprescindible que nos demos cuenta de la voz que oímos y decidir qué voz voy a escuchar. Si normalmente estoy oyendo mi propia voz, la voz de mi perspectiva, esa perspectiva a veces es correcta y a veces incorrecta. A veces la pegamos y a veces pues metemos la pata y decimos, oye, me equivoqué con tal persona, me equivoqué con tal situación. Sin embargo, cuando oímos la voz del Padre, el Padre es el que tiene como el panorama general, el panorama completo. Cuando oímos la voz del Padre y juzgamos según la voz del Padre, no estamos de acuerdo a las circunstancias o no dependemos de las circunstancias o de lo que otro diga o de lo que otro haga o de lo que otro deje de decir o deje de hacer, sino de que dependemos de lo que Dios habla. Cuando dependemos de la voz de Dios, entonces nosotros vamos a tener su palabra muy en cuenta. La palabra de Dios va a ser muy importante porque el que oye mi palabra, dice en el verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, imagínate que
es imprescindible oír la palabra de Dios y creer en esa palabra. Ahora, cuando yo oigo esa palabra, por ejemplo, que me dice, este, si alguien tiene algo contra ti, ¿no? Ve tú y pídele perdón. Y entonces esa es la voz de Dios. Y cuando yo veo al que tiene algo contra mí y empiezo a escuchar según mi juicio y según mis voces internas, digo, no, pero es que esta persona se portó mal conmigo, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo? No, yo no me puedo rebajar así, o no se lo merece, o no puedo. Entonces hay muchas trabas internas y que uno empieza a depender es de lo que siente, de lo que piensa o de lo que piensa que la otra persona piensa. Y cuando oigo la voz del Padre, empiezo a callar estas voces, empiezan a disminuir el poder de estas voces. Cuando oigo la voz del Padre que me dice, perdónalo, ¿no? Perdónalo. O anda y pide perdón. Si alguien tiene algo contra ti, ve tú primero y pídele perdón, porque bueno, seguramente hay algo que tú no tienes conciencia, pero en lo que heriste o fallaste con esa persona. Y lo más importante en la situación de relaciones no es quién tiene la razón, sino la relación en sí, sino curar la relación en sí. También pasa mucho cuando vemos una necesidad de alguien o simplemente la voz de Dios te dice, suple esta necesidad o está pendiente, está atento a esta persona. Y de pronto tu propia voz dice, bueno, pero ¿por qué no se administró bien? ¿No? O porque yo voy a dejar de usar este recurso para mí o para mi familia y lo voy a utilizar en otra persona. Y yo no soy responsable de la otra persona. O la otra persona, qué sé yo, le podemos sacar mil y un achaques y nosotros retener allí la bendición. Pero cuando oímos la voz del Padre, mira, dejamos de andar criticando. Cuando escuchamos la voz del Padre, dejamos de andar juzgando o de tener esas palabras descalificativas. Porque la descalificación es un juicio personal muy severo y muchas veces es el reflejo de mi propia descalificación. Cuando oigo la voz del Padre, es una voz que anima, que consuela, que fortalece, aunque exhorta, o sea, que le dice a la gente, mira, está mal este camino, estás por un camino torcido, necesitas enderezar, redireccionar, necesitas agarrar la ruta correcta para que llegues a donde tienes que llegar. Entonces, oír la voz del Padre es imprescindible para la vida. Oír la voz del Padre oír su palabra, es creer en Él y eso me permite tener un juicio verdadero, porque no voy a juzgar de acuerdo a mi voluntad, ¿no? Sino que voy a buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando lo que Dios quiere es lo que yo quiero, mira, eso va a traer paz en el corazón, va a traer descanso al alma. Querer lo que Dios quiere te va a dar una libertad y una amplitud, un rango más amplio de movimiento para hacer las cosas que están en tu corazón con libertad, para poder disfrutarlas de esa buena obra, de esa buena actitud, de ese rectificar el camino. O sea, necesitamos imprescindiblemente reconocer que no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y que para eso tenemos que escuchar la voz del Padre. Escuchar la voz del Padre es ir directo a su palabra y creer en lo que Él dice para movernos de la mejor manera. Gracias por estar con nosotros en Recarga Vida a través de Vida TV Play. Te bendecimos y esperamos en la próxima. En el camino yo me encontré, una luz brillante me iluminó. Con las palabras de un gran rey, sentí la paz que tanto busqué.
Entre montañas y mares fui, llevando amor con cada misión. El mensaje de Jesús está aquí, para todas las naciones, sin distinción. Recarga vida con su palabra, transforma el alma, al corazón abraza. Recarga vida como el sol que brilla. Jesús nos guía, en su amor confía. En tiempos duros y desconsuelo, la fe renovada en su promesa nos da esperanza y nos eleva. Jesús, nuestro faro de